Buenas noches. Dale. Bueno, pues sí, el tema de hoy es el de la sexualidad compulsiva y es un tema pues, sí, interesante porque, sobre todo, fíjense compañeros que este tema es muy interesante, sobre todo porque vamos a hablar de muchos mitos que a veces la gente tiene y que se piensa que trae un trastorno parafílico, ¿no? Vamos a explicar qué significa todo eso, vamos a ver de las características, sobre todo ya hemos visto algunas características de los alcohólicos, ¿no? Ya vimos que es un narcisista, que le gusta, de hecho trae el sentimiento de grandeza, no tiene empatía, le gusta el reconocimiento, pero también que es hipersensible, tiene esa característica de ser moverse fácilmente por cualquier cosa, resentirse por cualquier cosa, ¿no? Tiene baja tolerancia a la frustración y precisamente ese punto es bien interesante, el de la baja tolerancia a la frustración, que ya habíamos visto que no salen las cosas como él piensa y viene la frustración y se siente mal, ¿no? ¿Y eso a qué obedece? A que tiene un problema de control de emociones, un control de su temperamento, ¿no? Esto lo vamos a ver más adelante y lo vamos a encajar en lo que es precisamente la sexualidad compulsiva, ¿no? Bueno, entonces fíjense compañeros que viendo esas características, y también hablamos precisamente de otras características, o más bien otro tipo de trastorno, ¿no? Además del narcisista, también tiene el trastorno de, es hipocondriaco, ¿no? Algunos de ellos, es histriónico, ¿no? Es también obsesivo compulsivo. Hay algunos que tienen diferentes tipos de trastornos de personalidad, pero vamos a ver cómo estas características precisamente tienen mucho que ver en su respuesta sexual, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver qué significa precisamente un trastorno parafílico, ¿no? De hecho, la parafilia significa la inclinación sexual hacia cosas que no son usuales, ¿no? O sea, por ejemplo, alguien puede tener conocí un tipo así, ¿no? Con esas características, a él le gustaba ponerse medias, ¿no? De mujer y acariciarse, fíjense, ¿no? Y eso le excitaba sexualmente, ¿no? Ahí ya vemos que utilizaba un instrumento, ¿no? Y esto le traía como consecuencia, pues, la estimulación sexual, pero ya no era lo más usual, precisamente es la parafilia, ¿no? La parafilia o el trastorno parafílico, en este caso es el fetichismo, se llama, ¿no? O sea, cuando son instrumentos, ¿no? Instrumentos que a la gente le hacen excitarse sexualmente. No es lo más usual es pues que un hombre pues, se sienta atraído por una mujer y que realice tenga la relación sexual con una mujer, ¿no? Hay otras personas que decíamos este caso, ¿no? de fetichismo. Entonces fíjense que en el caso de diríamos, en el caso de la impulsividad, el ser impulsivo, ¿no? En este caso nosotros precisamente la falta de control lo podemos ver en varias características en el alcohólico. Por ejemplo, alguien nos agrede y respondemos inmediatamente, lo que quieras. Eso es ser impulsivo, ¿no? Impulsivo, ¿qué significa? Dar una respuesta sin pensar, una respuesta espontánea, inmediata, ¿no? Entonces ahí ¿qué es lo que ocurre? Hay una falta de control de las emociones, ¿no? Si alguien me echa bronca, dice, a ver, explícame por qué, ¿no? ¿De qué se trata? ¿No? O sea, no se trata de agarrarlos a golpes, ¿no? O sea, al contrario, voy a tener un problema, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? ¿No? Reacciono de esa manera y fíjense que esto se da en la sexualidad impulsiva, ¿no? Vamos a ver un ejemplo, un amigo que él, pues, tendríamos yo creo como unos 18 años más o menos, ya adultos. Acá es bien interesante, bien importante la edad, compañeros, ¿no? La edad es bien importante para ver si nosotros adolecemos de un trastorno parafílico, ¿no?
o si tenemos una inclinación sobre ciertas conductas sexuales, ¿no? Bueno, entonces este amigo, ¿no? Lo que hacía era, y me platicaba, oh, fíjate que me fui con fulana de tal y con Ángeles, y Con Ángeles. bueno, se llamaba la chava esa, y estaba sacando, y terminé teniendo relación sexual con ella. Y después ya decía, no, es que yo, y en aquel entonces la virginidad, ¿no? Era algo primordial, era importante para llegar al matrimonio, ¿no? En aquel entonces. Ahora ya no tanto, ¿no? Y entonces, o sea, él, fíjense, ¿no? O sea, su forma de reaccionar ante la conducta sexual era de llegar, o sea, no pensaba, ¿no? En las consecuencias, ¿no? No pensaba en la virginidad de la chavita esta, ¿no? No pensaba en que, pues, ya saben, ¿no? O sea, incluso hubo mujeres que en aquel tiempo no se casaban porque ya no eran vírgenes, ¿no? O sea, no, era un problema pero terrible, ¿no? La virginidad, bueno. Y ahora, bueno, pues que ya esto ha cambiado, ¿no? Afortunadamente. Pero en aquel entonces era su forma espontánea de actuar ante el sexo. O sea, era impulsivo sexualmente. No fue con una, sino fueron varias, ¿no? Las que, bueno. Entonces, eso hablaríamos de una impulsividad sexual, ¿no? El hecho de que uno pueda, incluso pueda tener un romance con alguien, ¿no? Y no, pues estamos en el pleno agasajo, ¿no? Pero ¿qué puede ocurrir de todo esto, compañeros? No se quiso llegar o sea, o al menos no estaba establecido el contacto sexual. Y terminamos con el sexo oral, ¿no? O el coito, ¿no? La relación coital. Y entonces, ¿qué trae como consecuencia todo esto? Bueno, pues esto trae como consecuencia que el hecho de no contenerme, ¿no? Aquí habla una característica precisamente de la impulsividad sexual, ¿no? O de la conducta sexual compulsiva. ¿Cuál es esa característica? Que no hay regulación de las emociones, ¿no? Fíjense que nosotros, y bueno, los psiquiatras, la psiquiatría americana, ella dice que la gente que tiene problemas de adicción seguramente tiene una problemática bien marcada, que ha sido antes de consumir bebidas alcohólicas o cualquier tipo de droga, ¿no? Dice que lo que tiene marcado es de que tiene una falta de regulación emocional. No puede controlar sus pensamientos, no puede regular sus emociones, sentimientos y mucho menos su conducta, ¿no? En relación a la respuesta sexual, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Que esto nos da a entender que hay ciertas características de las cuales vemos la diferencia entre lo que es el trastorno, ahora sí voy a decir qué es el trastorno parafílico, cuáles son los tipos más característicos y otros que pueden estar ahí, y qué es una sexualidad compulsiva. En el caso del trastorno parafílico, decíamos, puede haber una persona que le guste exhibir sus genitales, ¿no? Eso lo conocemos como exhibicionismo. Y ese exhibicionismo va primero hacia el pensamiento, o sea, le está creando, aparecen como fantasías incluso sexuales. Y esto es característico de muchos de nosotros los alcohólicos, ¿no? Las fantasías sexuales. Hacer un trío, ¿no? Por ejemplo, lo que se escucha mucho en los grupos, ¿no? Mi sueño dorado, hacer un trío, ¿no? Y entonces, que conlleva otras cosas, atrás hay otras cosas, pero bueno. Entonces la gente que actúa con estas características, ¿no? Primero le llegan las fantasías mentales en cuanto a pensar que tiene, pues va a presentarse en la calle y fíjense cómo no se contiene, ¿no? O sea, una persona que tiene esta problemática de exhibir sus genitales, el exhibicionismo, no se contiene, ¿no? O sea, es muy fuerte. ¿Por qué? Porque el hecho de estar pensando, ¿no? O esos pensamientos intrusivos que le llegan, ¿no? ¿Qué es lo que va a traer como consecuencia? Primero, va a haber un cambio del estado de ánimo, ¿no? Puede estar en el trabajo, ¿no? Va con la computadora, viene así, y de repente le llegan.
qué tal si me paso en la mañana, ¿no? A la hora que está barriendo la vecina y le enseño los genitales? O sea, ya empieza, o sea, le cambia el estado de ánimo, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar? Se va a poner ansioso, ¿no? Se va a poner ansioso y esa ansiedad le va a hacer crecer en un momento dado al grado de que la única forma de poder contener esa ansiedad es realizar el acto, ¿no? Y al otro día lo vemos en la mañana con, ya saben, ¿no? Se ponen sus gabardinas y a exhibir sus genitales, no se contiene. Entonces, esto le puede crear. Ya cuando, fíjense que el trastorno parafílico tiene esa característica, pero ya crea un daño, ya se produce un daño. Eso es bien interesante porque vamos a ver la diferencia entre lo que decíamos la sexualidad compulsiva. Ya le crea un daño. Siempre, cada trastorno parafílico produce un daño a las personas, ¿no? El exhibicionismo, o por ejemplo, ahora, ¿no? Lo que hemos visto es que ha sido regulando, que es ¿cómo se llama? El frotismo, ¿no? Tocarle las nalgas a una mujer en el metro, ¿no? Ya hay chavos que ya están diciendo, no, ni acercarse a las mujeres, porque ya ven que luego hay otras chavas que escandalosas y uff, ¿no? Y bueno, pues están en su derecho, pero bueno, ¿no? Yo creo que el respeto es lo más importante, pero bueno, o sea, hay de todo, ¿no? Pero acá el asunto es que el manosear a alguien ya es abusar, es un abuso sexual y también se constituye en un delito, ¿no? Pero acá no solamente es el hecho de la realización, como decíamos, de pensar, ¿no? O sea, a lo mejor va en el metro el trastornado y ve unas nachas que le gustan, ¿no? Que la traen, ¿no? Y no resiste, ahora sí que la tentación, el deseo, ¿no? Y va y la toca, ¿no? La toca y al rato, vamos a suponer que no le lo vieron. Esto es bien interesante porque, no obstante de que no lo vieron, va a sentir malestar, ¿no? Se siente malestar, se siente mal, ¿no? Se va a sentir, ¿por qué están haciendo estas cosas? O sea, ¿qué ocurre en mi vida? Entonces, esto, fíjense que viene a causar un problema. Y además, ¿qué es lo que ocurre? Fíjense, ¿qué es lo que pasa cuando se dan ese tipo de trastornos, ¿no? Que muchas veces van a crear un problema. Por ejemplo, hay otro que se llama voyerismo, ¿no? El voyerismo es estar espiando a la gente, ¿no? Estar espiando a la gente cuando... Ya ven que incluso en las escuelas, en los trabajos, ¿no? Hay algunos pillos que hacen agujeritos y andan espiando, ¿no? Los baños. ¿No? Entonces eso se llama voyerismo. Y ese voyerismo va a perjudicar su relación laboral, ¿no? O sea, lo va a afectar, ¿no? Entonces, y decíamos, no se puede contener. Hay un problema, incluso decíamos, de crimen. Hay otros trastornos que son marcados, que considera la Sociedad Americana de Psiquiatría. Por ejemplo, está, decíamos, el fetichismo o el travesti, ¿no? El travestismo, ¿no? El travestismo también tiene esa característica, ¿no? Ahora, o sea, hay gente que le gusta vestirse de mujer, ¿no? Y no hay problema, porque ese es su estilo de vida, ¿no? Incluso hay ahora hasta transexuales. Acá el problema radica en que eso le produzca excitación sexual, ¿sale? Si la gente le gusta vestirse de mujer y se siente bien, se siente cómodo, se siente incluso con amigos de algunas características, no hay problema. Pero ya el hecho de vestirse para sentir placer o sentir excitación, ahí sí hay problema, ¿no? Fíjense que sí me he encontrado algunos compañeros o grupos, ¿no? Que tienen esa problemática. O sea, pero no solamente tienen ese problema, sino que anteriormente, por ejemplo, cuando es uno que es maníaco depresivo, o sea, bipolaridad, o sea, él tiene problemas de manía, ¿no? Está muy excitado y trabaja mucho, pero cuando se deprime, se avienta incluso
incluso ha vuelto a beber en ocasiones por la depresión. Y no sirve esto de alcohólicos, ¿no? Y se va, se deprime tanto que vuelve a tomar. Afortunadamente ya lleva un poquito más de tiempo, ya casi 2 años en esto. Bueno. Pero este amigo, además de tener un problema de la, decíamos de narcisismo, de maníaco depresivo, bueno, también es maníaco depresivo, es narcisista. Y lo que habíamos dicho de las características narcisistas. Pero además, fíjense, a él le gusta vestirse de mujer, le gusta traer su bigote y se lo rasura. Eso me visita a mí sexualmente, ¿no? Pero por lo regular, esa gente tiene una serie de problemas muy graves. Nosotros los alcohólicos, por lo general, somos narcisistas o dependientes. Yo soy dependiente, narcisista dependiente, o dependiente de tipo narcisista. Hay diferentes formas, ¿no? de cómo se dan los trastornos que hemos hablado en otras sesiones, pero acá lo que queremos ver es de que no tenemos esa característica o esas disposiciones, porque también se puede decir, ¿no?, que los trastornos parafílicos, o sea, las enfermedades sexuales, se traen de nacimiento, o incluso fue heredado por nuestros padres. Y esto que, fíjense que esto de la herencia de la genética, de la herencia de nuestros padres, me causó curiosidad. Un día andábamos compartiendo en Oaxaca, ¿no? Y ya platicando, y había un chavo que él tenía el problema de tener sexo con hombres, ¿no? Inclusive fuimos a la playa, ¿no? Fuimos a la playa y inmediatamente identificó a ¿cómo se llama? A un hombre, ¿no? O sea, que estaba acostado boca abajo, ¿no? O sea, y luego, pero a lo lejos, ¿no? Dice, ay, mira, o sea, cosa de decir, ¿no? Que tenía buena pierna y que no sé qué, ciertas características. Yo dije, ahora, ¿qué pasó? Y ya nos platicó después, ¿no? En la tribuna, sobre todo, nos platicó que él tenía precisamente esta inclinación sexual por los hombres. Y ya después nos platicó, dice, pero esto ya me di cuenta, ya me enteré que a mi papá también le gustaba tener sexo con los hombres, ¿no? Y entonces ahí se da esta herencia genética, fíjense, ¿no? Hay una herencia genética en cuanto a la conducta sexual muchas veces. Únicamente se necesitan algunas experiencias, o pueden ocurrir algunas experiencias que van a detonar este tipo de comportamiento, ¿no? Bueno, entonces, viendo este tipo de situaciones del trastorno parafílico, ¿no?, vamos a diferenciarlo de lo que es la conducta compulsiva, ¿no? La conducta compulsiva, sobre todo de nosotros los alcohólicos, se le puede considerar no como un trastorno parafílico. No reúne los requisitos, dicen los psiquiatras, ¿no?, para considerar un trastorno parafílico, sino tiene las características, como decíamos, ¿no?, de tener baja o bajo control de las emociones. Eso es lo más importante, ¿no? Decíamos, por ejemplo, ¿cuál es una característica de un alcohólico de baja, ¿cómo se llama?, de falta de incapacidad para manejar sus emociones? La baja tolerancia a la frustración. O sea, se enoja, ¿no? No salieron las cosas, se enoja, ¿no? Comenzó tarde la cosa, se enoja. Digo, o sea, son ejemplos, ¿no? Entonces, eso quiere decir que no regula sus emociones. No puede decir, no, pues ya pasó, no hay problema. Bueno, entonces, acá lo que ocurre es de que sí, en efecto, hay pensamientos, como decíamos, igual que en el caso del trastorno parafílico, o sea, uno puede estar en la chamba, ¿no? Y está trabajando, ya tengo 2 o 3 años de recuperación en el grupo, ¿no? Y de repente me acuerdo de la vecina, ¿no?, y que me echó el ojo, ¿no? Y digo, pues ahí hay chance, ¿no? Y entonces pasa uno, precisamente en ese momento, pasa al problema de la ansiedad.
pasa el problema de la ansiedad y entonces empieza, y sobre todo, la ansiedad en nuestra memoria emocional. Seguramente, yo creo que los que tenemos esta problemática, tenemos una experiencia sexual previa en la infancia o la adolescencia. Hubo una experiencia, ¿no?, de abuso o de ¿cómo se llama?, realizar el acto coital, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre, no? Que esa ansiedad, que igual que nos pone, nos cambia nuestro estado de ánimo, va a ser ejercido, ¿no?, por una conducta que termine y voy a ir a buscar a la vecina. Pero fíjense lo que pasa, lo que pasa, puede ser que también en el trastorno parafílico, ¿no? Pero fíjense lo que ocurre en nosotros los alcohólicos. Voy con la vecina y empieza una situación bien interesante, el desafío, ¿no? O como los deportes de alto impacto, ¿no? Los desafíos. ¿Qué pasa? Empieza a producirse demasiada adrenalina. Y los que se aventan clavados o que van en parapente, ¿no?, ese tipo de deportes, ¿no?, se produce demasiada adrenalina y eso ocurre igual que cuando yo estoy vigilando a la vecina, ¿no? Porque no solamente estoy vigilando a la vecina que salga, sino que también estoy viendo que no me vean, ¿no?, que no me vaya a ver mi pareja, ¿no?, o quien fuera. Entonces, estoy en un riesgo y ese riesgo va alimentando esa situación y va reforzando esa ansiedad que está ocurriendo, ese pensamiento, más bien esa fantasía sexual que ocurrió en su momento, ¿no?, que estaba en la mañana yo trabajando y se atravesó, son pensamientos intrusivos y ya estoy actuando de acuerdo a esa situación y no hay más que ansiedad, ¿no? O sea, la ansiedad y el sentir la adrenalina. Entonces, ¿qué pasa, no? A eso le podemos llamar una conducta compulsiva, ¿no? Sí, pero yo tengo mi pareja, ¿no? O sea, puede ocurrir, yo tengo mi pareja y ¿por qué estoy buscando otras parejas? ¿No? Fíjense que gran parte de los compañeros luego me platican, ¿no? Fíjense, hay un amigo que me platica, dice, no, mira, yo tengo colección de pornografía de los años 70, de los años 80, de los años 90 y hasta el 2000. Y entonces uno ve, son que 10, 20, 30, 40 años, ¿no? 30 años, ¿no?, o 40 años más o menos. Y entonces uno ve lo que les decía, la edad. O sea, ¿qué es lo que pasa antes de llegar a la mayoría de edad? Es más, no solamente de los 18 años, sino los 21 años, cuando ya terminamos de tener nuestro desarrollo psicoemocional, psicosocial, bueno, psicoemocional, bioquímico, etc. Ya terminamos, ya se desarrolló nuestro cerebro, ya se desarrolló. Pero antes, ¿qué había pasado? ¿No? O sea, cuando empezamos a ser adolescentes, empieza a haber una explosión de testosterona, ¿no? No solamente de testosterona, sino hay otras sustancias, como la oxitocina, ¿no? O puede ser también la adrenalina también. Pero hay otra sustancia que se llama epinefrina, no, perdón, la norepinefrina, ¿no? La epinefrina es la adrenalina, la norepinefrina. Esa norepinefrina, también aquí hay que tener mucho cuidado, compañeros, porque eso puede ser que se produzca mucha norepinefrina, y esto tiene mucho que ver, sobre todo en los hombres, en cuanto a la erección. Cuando se produce mucha norepinefrina, pues anda muy excitado el hombre, anda muy excitado, ¿no? Y a lo mejor es un problema bioquímico, no es un problema bueno, es un problema neurobiológico, ¿no? Neuroquímico, ¿no? Pero también, bueno, en el caso de la norepinefrina, no funciona tanto como neurotransmisor, o sea, en la cabeza, sino funciona como hormona, y esa hormona lo hace que tenga ese tipo de situación, ¿no? De erección y de simplemente una caricia y tiene la erección inmediata. Como decíamos, puede ser un impulso sexual, ¿no? Un impulso sexual que lo hace que su excitación sea rápida, ¿no? Es lo que ocurre en muchos casos, ¿no?
Entonces, esas situaciones, como lo que habíamos mencionado, muchas de las ocasiones, ¿no? Trae el reforzamiento, ¿no? El hecho de que yo vaya, como decía, ¿no? A ver a la vecina y que yo le esté espiando y que no me estoy cuidando de que no me vean, ¿no? Me puede crear un conflicto, fíjense. Fíjense que eso les ocurre a muchos compañeros, sobre todo cuando están en el grupo, ¿no? ¿Y qué es lo que nos dicen en el grupo? Honestidad, debe ser honesto, ya, quiero ser un amante, y nos regañan, ¿no? Aquellos que son muy obsesivos compulsivos y que son amantes de las reglas, de las normas, de la ética, ¿no? Pero bueno, antes eran así ellos, pero ahora esos son los jueces, ¿no? Verdugos, ¿no? Bueno, pero acá el asunto puede crear un conflicto, pero no es un conflicto como el trastorno parafílico, es un conflicto que se llama egodistónico. Fíjense, ¿y qué significa eso de conflicto egodistónico? Es un conflicto que le crea el saber que es que yo no estoy de acuerdo con lo que hago, ¿no? O sea, me gusta espiar a la vecina y me gusta ir, y ya tiene el refuerzo de que es el placer. Sí, se activa el sistema de recompensa, ¿no? Se produce dopamina y también se produce serotonina, pero también se produce, decíamos, norepinefrina, y la adrenalina y la serotonina, ¿no? O sea, son varias sustancias y varias hormonas que lo hacen que reviva y repita esa situación, pero le crea un malestar, y ese malestar es un malestar, decíamos, egodistónico, ¿no? A diferencia del egosintónico. El ego sintónico es, por ejemplo, tener mi pareja, tengo una buena relación, ¿no? Hay erotismo y todo eso, y estoy bien, no hay problema, y me siento a gusto conmigo mismo, pero cuando hay malestar, hay decíamos, un conflicto que puede crear en la persona, decir, estoy en lo incorrecto. Y eso es lo que le pasa a la mayor parte de los AA. Porque dice, estoy actuando mal, pero me gusta, ¿no? Y se repite, y se repite, y se repite. Es un problema egodistónico. Ahí está, ¿no? Y decíamos, ¿a qué obedece esta sexualidad compulsiva? A la falta de control de las emociones, a la falta de control de los pensamientos y a la falta de control de las conductas. Es eso, ahí está el problema, ¿no? Ahora, hemos escuchado muchas veces, o sea, no hay que dejar de pasar esto por alto, que se habla acerca de adictos al sexo. Y les voy a decir una cosa, que no existen adictos al sexo, no es una adicción, decíamos, es un problema egodistónico y de falta de control de las emociones, incapacidad para controlar las emociones. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver ahora la adicción. La adicción, hay dos formas, ¿no? Nada más que se conocen. La adicción de una sustancia, alcohol y cualquier otra sustancia, incluso hasta el café y el cigarro, ¿no? Aunque les voy a decir una cosa, que el café y el cigarro en los grupos de ayuda mutua son terapéuticos, ¿eh? O sea, sí funciona, ¿no? Sí son sustancias psicoactivas, pero nos ayudan. Imagínense salir un brinco de la piedra a la abstinencia. Oh, pues fúmate un cigarro, te vas a volver loco. Tómate un cafecito para que te relajes, ¿no? Sí. Es necesario, es terapéutico, ¿no? Bueno, y lo hemos visto en AA por años, ¿no? Bueno. Entonces, ¿qué ocurre? La adicción tiene esa característica, ¿no? Que primero hay una experiencia, y en esa experiencia, y eso es bien importante, fíjense, esto es bien interesante. El doctor Elizondo, en este texto del síndrome de la borrachera seca que han leído, él dice que cuando el alcohólico, antes de hacer contacto con la bebida, es inseguro, es ansioso, acomplejado y una serie de problemas, ¿no? Pero tiene contacto con la bebida y cambia su conducta psicosocial. Cambia, ¿no? Yo escuchaba a mi padrino que decía, no le eches la culpa a todo el alcohol, pero sí tiene mucho que ver el alcohol porque va a desarrollarse precisamente el sistema de recompensa por la adicción. Es decir, el ingerir cualquier sustancia nos va a tener un comportamiento distinto al que queremos hacer, ¿no? Al que queremos llegar. Nos desinhibimos,
y podemos platicar, bailar y todo, ¿no? Pero es algo, dice el doctor Elizondo, es una muleta, ¿no? Y no podemos ir por la vida con eso, ¿no? Necesitamos afrontar la vida tal cual es, ¿no? Y entonces, bueno, ¿qué ocurre? Entonces, la adicción va desarrollando precisamente la dependencia a una sustancia. Y ahí hablamos precisamente de adicción netamente, ¿no? ¿Y a dónde nos va a llevar? Pues a la destrucción, ¿no? Ahora, esa es la adicción. ¿Y hay conductas adictivas? Sí, hay una, al menos que se reconoce, que es el juego patológico, ¿no? El juego patológico, conocí un amigo que, hombre, pero dice, no, dice, lo que más me gustaba eran los acumulativos, ¿no? Ya ven que se van acumulando en las maquinitas, ya vas a ganar 10,000, no, vas a ganar 20,000, no, y más, mientras más estaba el acumulativo, más entusiasmaba y apostaba más, ¿no? Y perdía todo lo de la cuenta, ¿no? Bueno, incluso un día platicando con él, fíjense, tenía don para convencer a la gente que le prestara dinero. Yo un día, en serio, es que estoy bien endrogado, o sea, me habló, o sea, me vendió ahora sí que su miseria, ¿no? Y sí, iba a prestar, ¿no? Y no traía dinero, dije los 200 pesos por allá. Digo, no traigo dinero, bueno, ¿no? Pero le iba a prestar, fíjense, su don de convencimiento. Y a todos los del grupo ya les debía, ¿no? Bueno, ya lo andaban buscando, bueno. Entonces, pero acá el asunto es esto de que se activa el sistema de recompensa. Pues, es decir, al momento de ir a apostar, se activa como si fuera como si consumiera sustancia, ¿no? Y a eso se le llama una conducta adictiva. Produce adrenalina, lo que decíamos, adrenalina, oxitocina, produce adrenalina, produce dopamina, sobre todo dopamina en el cerebro, ¿no? El sistema de recompensa. ¿Pero qué creen? ¿Cuál sería la diferencia entre una adicción o a la adicción que se dice al sexo y la sexualidad compulsiva? ¿Cuál sería realmente la diferencia? ¿Dónde podemos clasificar la sexualidad compulsiva? ¿Como una adicción o como un problema de falta de control de las emociones? Aquí hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? El problema radica en la conducta afectiva. ¿Sale? O sea, la conducta afectiva tiene mucho que ver. En el caso de la apuesta, no hay afecto. Hay una lucha contra la máquina y querer enriquecerse y otras cosas, y se producen otro tipo de sustancias. Y en el caso de la conducta compulsiva sexual, ¿no? Ahí estamos hablando de que sí hay afecto. Y entonces vemos que mucha gente que el problema no es que tenga 2 o 3 amantes, ¿no? El problema es de que tiene un problema de afecto. Es decir, que tiene carencia afectiva, ¿no? Que siente que nadie lo quiere, que tiene ansiedad, ¿no? Sufre por otras cosas y no sufre realmente por el sexo. Eso es secundario, ¿sale? Ese es el problema. No hay adictos al sexo, no es cierto. Esa es otra problemática, ¿no? Y entonces habría que estudiar cada caso, ¿no? Bien interesante para poder definir realmente si es un trastorno parafílico o realmente si es un problema de control de las emociones, ¿no? ¿Vale? Entonces, vamos a dejarlo aquí y ahorita les comento sobre todo a las personas que